En ese mismo contexto es importante saber que uno como profesional tiene que dar todo, pero también cuidando su imagen, su nombre, porque no se olviden que si es que me salvo yo o me cuido yo, le cuido también las espaldas a mi cliente, al contribuyente, al que viene en búsqueda de ayuda. No viene que le genere más problemas, viene a que encontremos soluciones eminentemente prácticas y legales que le puedan ayudar, en este caso, a establecer un acercamiento con la administración tributaria para que se pueda evidenciar que lo que está haciendo es lo correcto. Y lo que decíamos también con el tema de la esencia económica sobre las formas jurídicas es un elemento que ya ha tenido muchísimos análisis por parte de los jueces contenciosos tributarios y así como también de la sala especializada de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia, en donde no se va a poder soslayar el derecho justamente por estos incumplimientos y que las personas que asesoran con este tipo de mecanismos ahora también ya son responsables de eso. Entonces, si yo me cuido, también cuido la imagen, el prestigio de mi contribuyente. ¿Qué tipo de recomendaciones puedes dar, mi querido Edwin, a los empresarios, a las empresas, a los contribuyentes que quisieran hacer adecuadamente una planificación tributaria y que de pronto no la tienen? Creo que es bueno que tú hagas una división de los beneficios de la planificación, ¿ya? Esto implica que en primer lugar tú analices si es que tienes transacciones que no son objeto del impuesto, ¿ya? Para que tú sepas depurar tus ingresos. Que tú hagas un análisis de si tienes transacciones que te permiten maximizar el elemento deducible. Tú tienes un aporte a equipos profesionales de fútbol y entonces la norma te da un gasto adicional, entonces te dice, tú gastaste 100 en esto, yo te voy a dar un adicional, por ejemplo, del 50%. Si tú gastaste 100, tú en tu declaración utiliza 150. Contratación de jóvenes, contratación de personas con discapacidad, todo aquello que te permita a ti ampliar los gastos que realmente hiciste y que de forma lícita la norma mismo te dice, aquí puedes tomarte más. Mira la importancia de diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Mientras por un lado habrá quien te ofrezca, invéntate un gasto. Cómprate un carro y ponle el gasto. Exactamente, invéntate una transacción que te dé más gastos. Lo que hace el planificador tributario es decirte, revisemos tus transacciones y veamos cuál de ellas nos permite tomar la norma para maximizar la deducibilidad. Otro de los elementos que solemos siempre recomendar es revisa que los registros de tus transacciones obedezcan a un principio fundamental en materia tributaria en el Ecuador, que es el tema del devengado. Es muy común que tú factures en un momento, pero la prestación propia del servicio se dé en otro momento. Entonces, siempre revisa que tus ingresos, tus costos y tus gastos estén en un mismo ejercicio económico para que se depure adecuadamente ese ingreso y no se pague en demasía. Mira, este es un error que frecuentemente nosotros lo encontramos en los procesos de determinación de la administración tributaria, porque claro, yo te pido que tú tributes sobre $1 millón que facturaste en el 2023, donde no tuviste costos y gastos, y en el 2024, donde tuviste los costos y gastos, te los desconozco porque el ingreso estuvo en el 2023. Y entonces, tribútame en el 2023 sin derecho a costos y gastos y no me utilices los costos y gastos en el 2024. ¿Por qué? Porque no tuviste la prudencia de dar cumplimiento al principio de devengado y lograr que el ingreso, el costo y el gasto estén en el mismo ejercicio económico. Entonces creo que estos elementos que estamos conversándolos son los más sencillos y los que en cualquier proceso de planificación tributaria tú tienes que ponerlos de manifiesto. Y dentro de ese mismo contexto, ¿qué se debe hacer o cómo se debe entender para hacer adecuadamente a una cuenta de arrastre, por ejemplo?
Mira, estas famosas cuentas de arrastre suelen presentarse mucho en la contabilidad de los contribuyentes. Y lo importante de una cuenta de arrastre es entenderla en su ejecución. Es decir, ¿por qué nace ese arrastre? Yo siempre a mis chicos en el aula de clases les digo, en materia tributaria lo importante es que tú entiendas la transacción. ¿Sí? La transacción tú tienes que entenderla, tienes que comprenderla. Y entonces, una cuenta de arrastre tú tienes que decir, ¿por qué arrastro? ¿Por qué sigue trasladándose de un ejercicio fiscal a otro ejercicio fiscal y no se cierra? Y entonces encuentras respuestas como corresponden a anticipos, ¿no es cierto? Y entonces esos anticipos tienen que seguirse arrastrando hasta el momento en el que lo que te comentaba, ingreso y gasto confluyan en el mismo ejercicio económico y se cierren. Y ahí podría considerarse también el tema de inventario, o no es nada que se pueda asimilar con el tema de la cuenta de arrastre. Mira, el tema de inventario, por supuesto que participa y de hecho es un elemento fundamental que la administración tributaria a ti te pide, ¿no es cierto? Porque te dice, a manera de ejemplo te lo pongo, usted aquí ha facturado que vendió 50 ítems, pero yo miro que ese ingreso usted lo sigue arrastrando. Y entonces tú le dices a la administración, sí, revise mi inventario y esos 50 aún no salen de mi inventario, permanecen en mi inventario. ¿Sabe por qué no salen aún esos 50 ítems? Porque esos 50 ítems están atados a un ítem 51, que es el que permite que yo los pueda instalar, y ese aún no lo he podido traer del exterior. Por tanto, la transacción se va a perfeccionar cuando llegue el ítem 51. ¿Ya? Por eso es que nuestra norma es clara al decir, oye, no importa cómo sucede el flujo del efectivo, pagos, anticipos y demás. Lo que importa es cómo en esencia se dio la transacción. Y eso podría ser un conocimiento general, o en realidad tienes que saber la norma, no solamente contable, sino también tributaria. Yo me voy por la segunda opción. Creo que esto va más allá de la aplicación de la norma contable y entra ya en temas de conocimiento en norma tributaria, porque aquí nacen los famosos impuestos diferidos, ¿sí? Que surgen de las famosísimas diferencias temporarias, y entonces establecer si existen diferencias temporarias que son permanentes o si son temporales, y por tanto tú vas a tener que ir arrastrando esos impuestos diferidos hasta que se liquiden en algún momento del tiempo. Entonces creo que sí requieren que tú tengas pleno dominio de la norma tributaria. O sea, de hecho, tan especial y tan técnico es el derecho tributario y la tributación como tal, que inclusive los conceptos tienes que saberlos manejar de manera adecuada, porque el hecho de un manejo inadecuado puede conllevarte a unos errores garrafales en las declaraciones. Podría ser que te obligue, evidentemente, por el tema del desconocimiento de la norma, a pagar más, o si no, a cometer exabruptos en contra de sus propios derechos y también de sus obligaciones, sabiendo que tenían que haber cumplido con determinados elementos para dar por cumplido, en este caso, el deber formal y el deber material, es decir, el de declarar y el de pagar, por el desconocimiento propio de la norma. Y esos exabruptos se ven a diario. Parecería que no, pero nosotros, de toda la experiencia que hemos tenido en estos ya más de 5 años de sociedad que hemos mantenido contigo, mi querido Edwin, hemos visto que ese tipo de problemas vienen justamente para que nosotros tratemos de ayudarles y busquemos la forma legal de poderles dar un entendimiento y encauzar dentro del proceso del cumplimiento propio de los contribuyentes, para que la administración tributaria no sea perjudicada, pero tampoco nuestro cliente sea perjudicado. El contribuyente no tiene por qué pagar ni más ni menos de lo que efectivamente le corresponde. Eso debemos tenerlo claro. Y la administración tributaria tiene la obligación de cobrar en medida justa lo exacto y lo que efectivamente ha generado. Hablemos de un principio de progresividad. Quiere decir que el que más tiene más paga y el que menos tiene menos paga. Eso no quiere decir
que la persona que tenga mayor patrimonio va a pagar, porque estaríamos confundiendo los conceptos. Es el que dentro de la renta ha generado mejores ingresos y tiene menos gastos, es el que más va a pagar. Y el que ha hecho una planificación adecuada y ha visto qué puede establecer dentro de los componentes como para que pueda pagar lo justo, es evidentemente el que nunca va a salir perjudicado y tampoco va a perjudicar a la administración tributaria. Por supuesto, y mira, tanta relevancia tiene este elemento que lo pones en análisis, que hay ocasiones en las que nosotros hacemos un proceso de planificación tributaria y llegamos a determinar, por ejemplo, que hay activos que no tienen que ver con el giro de negocio. Y entonces nuestra recomendación responsable es decirle, oye, aquí, por ejemplo, tú no puedes utilizar la depreciación, porque el activo no te está sirviendo ni para obtener, ni para incrementar, ni para mejorar la renta. Por tanto, no te da derecho a deducibilidad, pero tú encontrarás una cantidad significativa de asesores tributarios que lo que te dicen es, hazte de bienes para que tengas derecho a sus depreciaciones. Y de hecho, nosotros no estamos aquí para decirle lo que quiere escuchar el cliente, sino para decirle lo que debe hacer. Y creo que ese es el principio de la responsabilidad de un verdadero tributarista. No lo que tú esperas que yo te diga, sino que yo te diré siempre aquello que es correcto y aquello con lo que cada noche podrás coger tu almohadita y dormir tranquilo, sabiendo que el Servicio de Rentas Internas no va a ejercer una acción en tu contra porque estás haciendo las cosas de manera correcta. Y con la conciencia tranquila, sabiendo que tampoco se podrá en conocimiento de la Fiscalía para que investiguen algún presunto cometimiento de un delito, porque dentro de esos asesoramientos a veces terribles que hemos visto, también está el registro de facturas de empresas fantasmas, también de compra de facturas, de gastos inexistentes, el hecho de no demostrar jamás la esencia económica y obviamente solamente hacerle entender al contribuyente que con la formalidad, con la declaración, ha cumplido todo. No, así no funciona el derecho tributario, así no funciona la tributación, sino que tiene que cumplirse con todos los deberes y obviamente con sus obligaciones. Y eso me hace acreedor a mí, como contribuyente, de poder exigir mis derechos como ciudadano y como contribuyente, que es lo que nosotros siempre perseguimos. Eso es lo realmente trascendente. Yo le exijo a la administración tributaria lo justo. Y entonces, claro que estamos para apoyar en todos aquellos procesos en los que vemos un exceso en la administración tributaria. Porque también la administración tributaria se equivoca. Se equivoca en sus criterios. Hemos visto se equivoca en sus papeles de trabajo. Hemos visto se equivoca en la forma en la que llega a determinar. Y claro, ahí estamos para poder salvaguardar los intereses del contribuyente y lograr lo que hemos venido conversando a lo largo de esta mañana, que es pague en justa medida lo que le corresponde. Ni más ni menos. Para eso estamos los planificadores. Nadie es perfecto, y mucho menos la administración tributaria. Si bien es cierto, es una institución pública eminentemente nutrida de muy buenos profesionales, de buenos mecanismos y también de buenos procedimientos, pero sin embargo también cometen errores dentro de la conceptualización legal, que efectivamente nosotros estamos aquí como profesionales en el derecho tributario y en la parte técnica tributaria para hacerle entender a la administración tributaria que lo que está mal hecho hay que corregirlo para que pueda cobrarse en legal y debida forma lo que le corresponde a cada uno de los ciudadanos, y no más allá de lo que efectivamente su medida justa pueda obedecer. Mira, y creo que vale la pena traerlo a colación, hoy que se habla mucho sobre la justicia, ¿no es cierto? Y sobre los problemas con la justicia. Creo que quienes practicamos materia tributaria tenemos la enorme bendición de que nosotros sí podemos decir que cuando ganamos por propio esfuerzo y por conocimiento. Creo que materia tributaria se caracteriza por ser eminentemente técnica y nuestros operadores de justicia son eminentemente técnicos. Y en varias de las ocasiones no hemos coincidido con sus fallos. Hemos estado en desacuerdo con sus fallos, pero siempre hemos respetado los mismos
porque obedecen estrictamente a la convicción del juzgador. Y por eso es que quienes estamos en esta rama siempre pelearemos criterios, siempre pelearemos conocimiento y siempre tendremos también desde el operador de justicia, tanto de los tribunales como de la Corte Nacional, de la que tú pues fuiste parte, justamente eso, ¿no? Justamente eso, elementos técnicos. Creo que esta sí es una materia que se salva de todo este análisis que se viene haciendo sobre la justicia, porque acá no hay más que eso. Conocimiento y más conocimiento. Y con tus credenciales. Administrador tributario, docente universitario en materia tributaria y también ahora con tu empresa muy exitosa en materia de planificación tributaria, compliance y obviamente todos los sistemas de prevención, justamente para que los contribuyentes no tengan y no incurran en inconvenientes, más bien que podamos nosotros orientarles para que hagan lo correcto. Y evidentemente eso es también uno de los elementos que nos han generado esa sinergia dentro de la sociedad que tenemos, porque si bien es cierto, yo también he tenido la misma experiencia que ti en el hecho de ser administrador tributario, pasar por un contexto de docencia universitaria en materia tributaria y también ser administrador de justicia en materia tributaria. Pero eso también ha hecho mucho más rica nuestra sociedad porque nuestros contribuyentes y nuestros clientes, en este caso, son los beneficiados. Nosotros siempre propenderemos a que sus derechos sean respetados, pero también a que cumplan con lo que efectivamente exige la ley, exige la administración tributaria en el marco de la misma norma, no más. No menos, sino lo justo. Creo que ese es el elemento clave. Lo justo y lo que corresponde. Pero para llegar a lo justo, el camino es complejo. El camino requiere, como hemos dicho, conocimiento suficiente de la norma. Toma en consideración que hablar de principios de no sujeción, que hablar de base imponible, que hablar de hecho generador, terminan siendo elementos extremadamente técnicos, que no necesariamente nuestros empresarios los conocen. Y nuestra labor es justamente darles esa tranquilidad de que ellos sigan siendo exitosos en lo que saben hacer como empresarios y respaldarles nosotros dándoles la tranquilidad de que van a pagar lo justo y que no van a tener problemas en el futuro. O sea, ¿recomendarías que se tenga planificación tributaria en las empresas y que los contribuyentes siempre cumplan con la norma? Es una recomendación que siempre la hago, mi estimado Darío. Yo creo que en forma independiente al tamaño de la empresa, sea una pequeña, una mediana, creo que las grandes, la gran mayoría lo tienen, pero incluso las pequeñas y medianas deberían tener planificación tributaria. En un análisis de costo-beneficio son muchos más los beneficios que recibes que la inversión que te toca realizar en asesoramiento para tener esta planificación tributaria. Y la tranquilidad que eso conlleva, definitivamente. Por supuesto, un contribuyente, un empresario que tiene detrás un equipo sólido de planificadores tributarios, es un empresario que puede seguir construyendo éxito, porque tiene justamente su mente enfocada en su giro de negocio y no en los problemas que pueden generarse, derivarse de malas prácticas tributarias. Así es. Este es un podcast, ha sido un podcast muy interesante, con B de verídico y con esta clase de invitados que para nosotros es un honor y es un lujo poderlos tener. Le agradecemos mucho, mi querido Edwin, por haber participado el día de hoy con nosotros. Esta charla tenemos que continuarlas haciendo porque creo que es necesario para que los contribuyentes, los televidentes, nuestros oyentes puedan tener un poquito más de experiencia y conocimiento de lo que se trata del derecho tributario y de la tributación, que es tan árido. Así es que más bien, como siempre, no solamente te comprometemos, sino que te vamos a exigir que vengas a otro programa para que lo podamos hacer y para que podamos aclarar otros elementos fundamentales que nos quedarán de pronto ahí en la espera, que puede ser el tema de las remisiones tributarias, el tema de las obligaciones sobre los procesos de determinación que actualmente se encuentra haciendo el Servicio de Rentas Internas, que pueden ser de mucha ayuda para las personas que nos escuchen.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Edwin. Al contrario, muy agradecido contigo, mi estimado Darío, y felicitar siempre tus iniciativas en materia tributaria. Creo que tus amplias credenciales en la materia te hacen una voz autorizada, y qué mejor estos espacios donde se puede compartir con muchísima gente elementos que son importantes para su día a día. Así que ha sido un verdadero placer compartir el día de hoy contigo. Muchas gracias, mi querido Edwin. Esto ha sido B de Verídico.